Esta es la segunda parte de la historia de Napoleón Bonaparte, un hombre que una vez gobernó gran parte de Europa, pero terminó sus días en una isla remota en el Atlántico. Si no viste el primer vídeo, te recomendamos verlo antes de continuar con este. Aquí empezamos hablando de su exilio en Santa Helena. En 1815, tras su derrota en Waterloo, Napoleón fue enviado a Santa Helena, una isla a más de 1600 kilómetros de la costa de África. Su llegada en octubre de ese año marcó el inicio de un cautiverio que duraría hasta su muerte en 1821. Napoleón fue alojado inicialmente en el pabellón de Briars, pero 2 meses después fue trasladado a Longwood House, una vivienda que, aunque grande, estaba en mal estado. El clima húmedo y ventoso de la isla no ayudaba y las condiciones de vida eran duras. De hecho, se ha especulado que la enfermedad que finalmente acabó con su vida pudo haber sido causada por el arsénico presente en el papel tapiz de la casa. A pesar de las condiciones, Napoleón se mantuvo ocupado. Dictó sus memorias, estudió inglés y hasta escribió un libro sobre Julio César, uno de sus héroes. También jugaba a las cartas, aunque los rumores de que era un ávido jugador de solitario parecen ser exageradas. Durante su exilio hubo rumores de complots y planes de escape, pero en realidad nunca se hicieron intentos serios. Para el poeta Lord Byron, Napoleón se convirtió en el ejemplo clásico del héroe romántico, perseguido, solitario y defectuoso. En 1821, la salud de Napoleón comenzó a deteriorarse rápidamente. En mayo de ese año murió a la edad de 51 años. Sus últimas palabras fueron: Francia, el ejército, Josefina. Después de su muerte, su cuerpo fue preservado y enterrado en Santa Helena. Sin embargo, en 1840, sus restos fueron devueltos a Francia, donde fue enterrado en Los Inválidos, un gran complejo arquitectónico en París. La causa de la muerte de Napoleón ha sido objeto de debate. Aunque la autopsia oficial indicó que murió de cáncer de estómago, algunos han sugerido que pudo haber sido el arsénico de la casa, como hemos comentado. Cambiando un poco de tema, vamos a ver un aspecto de la vida de Napoleón y su intrincada relación con la Iglesia Católica. Napoleón fue bautizado en Ajaccio en 1771 y fue criado como católico. Sin embargo, su fe nunca fue entusiasta. Aunque recordaba con cariño el día de su primera comunión, como adulto se consideraba un deísta, creyendo en un dios distante. Pero no subestimemos su astucia. Entendía el poder de la religión organizada en los asuntos sociales y políticos, y no dudó en utilizarla para sus propósitos. Dicho esto, Napoleón fue coronado en una ceremonia presidida por el Papa Pío VII. Pero aquí viene lo interesante. La noche antes de la coronación, Napoleón y Josefina celebraron una boda religiosa privada a instancia del Papa. Sin embargo, este matrimonio fue anulado en 1810 y Napoleón se casó con la princesa austriaca María Luisa en una ceremonia católica. En 1801, buscando la reconciliación nacional entre revolucionarios y católicos, Napoleón y el Papa firmaron el Concordato de 1801. Este acuerdo solidificó a la Iglesia Católica como la iglesia mayoritaria de Francia y resolvió en gran medida la hostilidad de los católicos devotos contra el Estado. Sin embargo, el equilibrio de las relaciones entre la Iglesia y el Estado se inclinó firmemente a favor de Napoleón. Pero no todo fue un camino de rosas. En 1809, Napoleón fue excomulgado por el Papa a través de la bula Cum Memoranda, aunque se reconcilió con la Iglesia Católica antes de su muerte en 1821. Y en un giro dramático, en 1809, bajo las órdenes de Napoleón, el Papa fue arrestado en Italia y trasladado a Francia en 1812. Además de su relación con la Iglesia, Napoleón también es conocido por su política de emancipación religiosa. Emancipó a los judíos, así como a los protestantes en países católicos y a los católicos en países protestantes, de las leyes que lo restringían a guetos, y amplió sus derechos a la propiedad, al culto y a las carreras. En resumen, la relación de Napoleón con la religión fue compleja y estratégica. Aunque no era un hombre de fe profunda, entendía el poder de la religión y la utilizó para consolidar su imperio y promover la tolerancia religiosa. Hablando un poco de su personalidad y carácter, todos conocemos su fase de emperador, pero él fue un hombre de origen humilde. Desde su infancia, Napoleón mostró una personalidad fuerte y dominante, forjada en parte por las dificultades que enfrentó durante sus años escolares, donde fue objeto de burlas por su identidad corsa y su limitado dominio del francés. Pero, ¿qué hizo de Napoleón el líder que llegó a ser? Su combinación única de voluntad, intelecto y vigor físico, junto con un carisma y una determinación excepcional, le permitieron influir en las personas de una manera casi hipnótica.
Napoleón tenía la habilidad de dictar una serie de complejas órdenes a sus subordinados, manteniendo en mente dónde se esperaba que estuvieran las principales unidades en cada punto futuro, como un maestro de ajedrez que ve los mejores movimientos con anticipación. Pero no todo era estrategia y batallas. Napoleón también fue un innovador en el uso de los recursos financieros, burocráticos y diplomáticos de Francia. Su habilidad para priorizar lo que necesitaba hacer y su eficiencia en el trabajo eran legendarias. Además, no era un líder que se limitaba a seguir los pasos de los grandes generales del pasado. En lugar de preguntarse qué habrían hecho Alejandro Magno o Aníbal en una situación similar, prefería forjar su propio camino. Y por supuesto, no podemos olvidar su impacto en la sociedad. Napoleón reorganizó Francia para suministrar los hombres y el dinero necesarios para la guerra. Inspiró a sus hombres de tal manera que el duque de Wellington dijo que su presencia en el campo de batalla valía por 40.000 soldados. Pero, ¿cómo era Napoleón en persona? A pesar de su reputación y sus logros significativos, muchos de sus contemporáneos se sorprendieron al encontrar a un hombre de apariencia física aparentemente poco notable. Sin embargo, su personalidad y carisma compensaban con creces cualquier falta de estatura física. Napoleón también dejó un legado duradero en términos de reformas. Instituyó varias reformas como la educación superior, un código tributario, sistemas de carreteras y alcantarillado, y estableció el Banco de Francia, el primer banco central en la historia. Aunque su reinado tuvo sus altibajos, su influencia y su legado perduran hasta el día de hoy. Y algo que sigue hablándose entre los historiadores actuales es el debate de si fue Napoleón un visionario que sentó las bases de la Europa moderna o un tirano despiadado que causó más sufrimiento que cualquier otro antes de Hitler. Como personaje es una figura que polariza. Algunos lo ven como un líder ambicioso cuyo imperio se derrumbó debido a su agresividad excesiva. Otros argumentan que fue un tirano y usurpador, indiferente delante de la perspectiva de la guerra y la muerte de miles. Su papel en la revolución haitiana y su decisión de reinstaurar la esclavitud en las colonias francesas son temas que aún hoy afectan a su reputación. Pero no todo es crítica. Napoleón dejó grandes testimonios de su genio, en códigos de leyes e identidades nacionales que perduran hasta el día de hoy. Sin embargo, algunos argumentan que su verdadero legado debe reflejar la pérdida de estatus para Francia y las muertes innecesarias que su gobierno trajo. En el ámbito de la propaganda y la memoria, Napoleón fue un maestro. Utilizó la propaganda para legitimar su régimen y establecer su imagen para la posteridad. A través de la censura estricta y el control de la prensa, los libros, el teatro y el arte, se presentó como el portador de la paz y la estabilidad que Francia tanto ansiaba. ¿Pero qué pasó con su influencia a largo plazo fuera de Francia? Napoleón fue responsable de difundir los valores de la Revolución Francesa a otros países, especialmente en la reforma legal. Después de la caída de Napoleón, no solo fue retenido por los países conquistados, sino que también se ha utilizado como bases de ciertas partes del derecho fuera de Europa. Su figura es compleja y multifacética. Fue un líder militar formidable, un reformador legal y un maestro de la propaganda. Pero también fue un líder agresivo y a veces despiadado, cuyas acciones causaron sufrimiento y muerte a gran escala. ¿Cómo lo recordamos? Eso depende a quien le preguntes. Y para finalizar el vídeo veamos la vida amorosa, sus conquistas del corazón y las complicaciones que surgieron de ellas. Antes de ser el emperador que todos conocemos, estuvo comprometido con Desirée Clary. Pero todo cambió cuando conoció a Josefina, una viuda de 32 años cuyo primer esposo había sido ejecutado durante el reinado del terror. Napoleón se enamoró perdidamente de ella hasta el punto de cambiarle el nombre de Rosa a Josefina, porque simplemente no le gustaba a Rosa. Pero no todo fue un camino de rosas o josefinas. Mientras Napoleón estaba en campaña en Italia, Josefina tuvo un amante, el teniente Hipólito Charles. Cuando Napoleón se enteró, no se quedó atrás y tomó a Pauline Forest, la esposa de un oficial subalterno, como su amante. Ella se convirtió en su Cleopatra. A pesar de sus aventuras amorosas, Napoleón y Josefina no tuvieron hijos. Se cree que esto pudo haber sido debido a las secuelas del encarcelamiento de Josefina durante el reinado del terror o a un posible aborto en su juventud. Napoleón, necesitando un heredero, decidió divorciarse, pero su amor por ella nunca murió. Cuando se enteró de su muerte, se encerró en su habitación durante días. Su última palabra antes de morir fue Josefina. Después de ella, Napoleón se casó con la joven archiduquesa de Austria, María Luisa, que no estaba exactamente emocionada con la idea de casarse con el hombre que había luchado contra su país en numerosas ocasiones. Sin embargo, con el tiempo parece que María Luisa llegó a querer a Napoleón. Tuvieron un hijo, algo que Napoleón deseaba, Napoleón Francisco José Carlos, quien fue conocido como el Rey de Roma desde su nacimiento. Pero la historia no termina ahí.
Napoleón tuvo otro hijo, un hijo ilegítimo reconocido, Charles León, y posiblemente otros más, como Alexandre Colonna Walewski, cuya paternidad fue confirmada mediante pruebas de ADN. Y con esto acabamos la historia de Napoleón, uno de los personajes más conocidos y populares de la historia, para bien o para mal, pero que ha dejado una herencia en la historia europea y mundial que pocos han logrado. Coméntanos qué personaje te gustaría ver en los comentarios. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dar a like para seguir descubriendo a los mayores personajes juntos, ya que de historias va la cosa.